capítulo 4, vamos a leer del versículo 13 al versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16. No olvide que estamos reflexionando en un estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Seguro no es el más profundo que usted escuchará, pero queremos brindar herramientas para el diario vivir, para que usted pueda cada día tener una herramienta para su vida diaria en este camino de la senda de la luz. Efesios capítulo 4, versículo 13 hacia el 16 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, vamos a el estudio que traemos y ahora vamos a hablar de las metas y los objetivos de Dios para su iglesia. Las metas y los objetivos de Dios para su iglesia. Revisemos el versículo 13. Dios tiene metas y objetivos muy claros en cuanto a la edificación de la iglesia. Y estos versículos señalan específicamente los objetivos, oiga bien, los objetivos que Dios se ha propuesto con respecto a todos sus hijos. Debemos hacer de estos objetivos de Dios la meta de nuestra vida y de nuestro ministerio. Cristo seguirá edificando su iglesia mediante los ministerios principales y el ministerio de todos los santos. Hay 4 objetivos que vemos en este versículo número 13. Y note usted esto: hasta que todos lleguemos, número 1, a la unidad de la fe. Número 2, hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Número 3, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Y número 4, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces tenemos 4 objetivos: la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 4 objetivos que Dios se trazó para sus hijos y que en nosotros debiera ser la meta. Estas 4 metas debemos tenerlas muy presentes en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro diario caminar. Llegar a la unidad de la fe, llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios, llegar a un varón perfecto y llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta frase, hasta que todos lleguemos, indica por lo menos 3 cosas. La primera, que se trata de un proceso gradual. ¿Cómo así? Hoy no tenemos la unidad en la fe con todos nuestros hermanos en Cristo. En cuanto a la mayoría de temas, coincidimos y tenemos unidad, pero no en todos. Por ahora hay puntos en los que existen divergencias dentro del pueblo de Dios. Ya vamos a ahondar, a especificar qué es la unidad de la fe. Pero la frase hasta que todos lleguemos, lo que indica es un proceso gradual. Tú vas ascendentemente, pudiéramos decir tú vas hacia arriba. Si tuviéramos que apuntar a un camino hacia la eternidad, hacia la salvación, preferimos pensar en un camino hacia arriba, que indica mejoramiento, que indica superación. Segundo, que toda la iglesia debe crecer hasta alcanzar las metas señaladas por Dios o los objetivos señalados por Dios. Y número 3,
que esta frase en realidad constituye una afirmación. Es palabra de Dios y no puede fallar. Se va a cumplir plenamente. Un día el proceso se completará y todos los hijos de Dios alcanzaremos las 4 metas establecidas por Dios para su iglesia. Entonces, la frase hasta que todos lleguemos indica por lo menos 3 cosas. ¿Cuáles? Primero, que se trata de un proceso gradual. Segundo, que toda la iglesia debe crecer. Y tercero, que esa frase se constituye en una realidad, en una afirmación. La frase constituye una realidad, es una afirmación, no es una pregunta, no es un proyecto, es una realidad. Así que la frase hasta que todos lleguemos, apréndase esto, implica 3 cosas. La primera, que se trata de un proceso gradual. La segunda, que toda la iglesia debe crecer. Y la tercera, que eso constituye una realidad. Así que ese hasta que todos lleguemos indica la meta, indica el punto a lograr, el punto de llegada. Vamos a la primera meta o al primer objetivo, la unidad de la fe. La unidad de la fe no es solo unidad de la teología. Podríamos definir la teología como la explicación intelectual de nuestra fe. Podríamos explicar lo que creemos de diferentes formas. Ahora voy a hacer una claridad. Es que el término fe, usted ve que aparece en varias referencias bíblicas, pero no siempre significa lo mismo. No siempre ese término fe tiene la misma aplicación o la misma acepción. El término fe en la Biblia es como otros términos que hay. Por ejemplo, la palabra mundo. Cuando tú ves la palabra mundo, no siempre significa lo mismo, aunque haya sido el mismo autor el que la escribió. Por ejemplo, el escritor Juan. El escritor Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjate que hay varias palabras en ese texto que son iguales. Mundo, mundo, mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjate en 3:16 de Juan también. De tal manera amó Dios al mundo. Pero fíjate en su primera carta, dice, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Pues el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que nos recomienda a nosotros no amar al mundo. Pero en Juan 3:16 dice que él amó al mundo. Y en Juan 1 dice que él estaba en el mundo, que él creó el mundo, pero que el mundo no lo conoció. Entonces, fíjate que es la misma palabra mundo, escrita por el mismo autor, pero con una implicación, acepción o uso diferente. Uno significa el globo terráqueo, otro significa la raza humana y otro significa el desorden social o pecado en el que el sistema vive. Entonces tenemos globo terráqueo, raza humana y sistema pecaminoso o sistema de desorden social. La palabra mundo. Ahora la palabra fe también tiene acepciones. Cuando tú veas la palabra fe, puede referirse al conjunto de doctrinas que tenemos. También a la capacidad de creer y también al estilo de vida que es la fidelidad. De esta manera, cuando tú leas la palabra fe, debes leer el contexto completo para saber de qué acepción están hablando. Si están hablando del conjunto de doctrinas, si están hablando de la capacidad de creer o si están hablando del estilo de vida de fe, de fidelidad. Aquí tenemos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí explicamos entonces que definitivamente se está refiriendo al conjunto de doctrinas, a lo que creemos. Entonces, podríamos explicar lo que creemos de diferentes formas,
pero deberíamos volvernos más sencillos y volver a la palabra, volver al querigma, a la didaqué, al logos de Dios. A veces nos enfrascamos buscando tantas explicaciones y usamos tanta literatura que empezamos a desplazar lo que realmente es importante, que es la palabra. Así que necesitamos urgentemente, óyeme bien, volver a la palabra. Y diría yo esta mañana, a la sencillez de la palabra. Necesitamos volver con urgencia a la escritura, a esta maravillosa escritura inspirada por Dios. El objeto de la fe es la palabra revelada por Dios. Como la revelación de Dios es una, única y universal, nuestra fe también debe ser una. Nuestra doctrina debe ser una. Dios promete llevar a toda la iglesia a esa unidad y lo hará. Todos llegaremos a creer lo mismo. Para ello debemos estar abiertos a Dios, abiertos a dejar aquella parte de nuestras doctrinas y creencias particulares o sectoriales que no coincidan con la palabra de Dios y abrazar integralmente la fe que ha sido una vez dada a los santos. Quiero decirte algo. Este año tenemos un logo maravilloso que es como dice la escritura. Y es un bonito eslogan, una bonita frase que hacemos mejor en volver realidad. ¿Por qué? Porque al pensar en como dice la escritura, tengo que dejar de lado mi criterio, mi pensamiento. No es que a mí me parece, no es que yo creo, no es que yo pienso. Dejamos los es que a un lado y creemos como dice la escritura. Dios fluye en la vida de aquellos que creen como dice la escritura. Algunos pueden llegar a pensar y a decir, ¿por qué será que yo no soy lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué será que a mí no me va bien en la vida cristiana? ¿Por qué será que yo no siento este placer, este gozo, esta alegría, esta felicidad, esta vida abundante? Debe ser que no crees como dice la escritura. Porque cuando tú te aferras a la palabra y crees como dice la escritura, definitivamente te va a ir bien en todo. Cuando tú meditas en su palabra de día y de noche, tus hojas no se caen, tus palabras no se caen, tus pensamientos son firmes en Dios. Así que quiero invitarlos a todos para que creamos como dice la escritura y para que volvamos a la palabra. Hermano, saca tiempo. Levántate 10 minutos más temprano. Levántate 10 minutos antes y medita unos minutos en la palabra de Dios. Debemos alimentarnos de esta palabra, consumir esta palabra. No puedes ser cristiano si no te apegas a la palabra de Dios. Vete a dormir 10 minutos después de lo normal, pero no viendo televisión, sino meditando en la palabra. A la hora del almuerzo, en tu empresa, en tu negocio. Si tienes una hora de almuerzo, puedes almorzar en media hora, 40 minutos, 45 minutos, qué sé yo, y dedicar 5 minutos al alimento espiritual. Mira qué buena combinación. Terminas de almorzar y antes de echar la siesta, lees una porción de la palabra y meditas en ella. Combinación perfecta. Así que te invito al estudio de la palabra de Dios. Lo que sigue diciendo es hasta que lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, la esencia, el centro y la plenitud de nuestra fe es la revelación del Hijo de Dios. Por eso dice, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En este texto, la palabra conocimiento viene del griego epignosis, epi, que significa completo, pleno, gnosis, conocimiento. Lo que aquí dice es que debemos tener un pleno conocimiento. Esto nos indica una vez más que nuestro conocimiento del Hijo de Dios constituirá un proceso gradual de revelación, comprensión y experiencia. Así que entonces, no solamente hay que llegar a la unidad de la fe,
sino a la unidad del conocimiento pleno que yo tengo de Jesús, de esta revelación de Dios manifestado en carne. No tiene que ver con el concepto occidental, el que recibimos de los griegos, de conocimiento, que se refiere más bien a una capacitación intelectual. Escucha esto tan interesante. El concepto griego de conocimiento es lo que tú intelectualmente puedes descubrir, leyendo, estudiando. Pero este concepto de conocimiento no es el griego. El que Pablo está usando aquí es el concepto oriental o hebreo, más perfectamente, que se refiere a una comprensión holística, es decir, general y experimental. Era conocer algo a alguien a través no solo de estudiarlo intelectualmente, sino una vivencia, de vivirlo. Obviamente, esto no excluye lo intelectual, pero definitivamente no se fundamenta en ello. Es decir, yo puedo conocer a Jesús a través de la Escritura, claro, para estar en los evangelios, para describirme a Jesús. Por el estudio de la teología puedo conocer algo de Jesús. En realidad yo lo conozco a Él, el conocimiento mío del Hijo de Dios, el conocimiento mío de Jesús, llega a través de experimentarlo, de recibirlo, por hacernos uno con Él, por gustarlo, por vivirlo, por ser transformados por Él. Yo necesito urgentemente conocer a Jesús, no solamente intelectualmente, sino experiencial, vivencialmente. Necesito vivir a Jesús en mi vida. Aquí dice hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. No por lo que dicen, no por lo que leo, sino por lo que siento, por lo que experimento, por lo que vivo. Por ejemplo, no podemos llegar a conocer lo que realmente es la miel simplemente por estudiarla en un libro. Recién podemos decir que conocemos la miel cuando la probamos, cuando la gustamos. Lo mismo sucede cuando hablamos de conocer a Cristo. Yo te puedo regalar un libro que dice Las abejas y la miel y no sabrás qué es la miel. Yo te puedo regalar un libro que se llama El ciclo de la miel y no vas a entenderlo. Yo te puedo recomendar o regalar un libro que se llama La miel y sus beneficios. Te puedo regalar un libro que se llame El secreto de las abejas, la miel. Y ninguno de esos libros te va a dar a saber qué es la miel. Podrás entender, ok, la miel es el resultado de que la abeja va a la flor, toma el polen, la trae, viene aquí, hay un proceso químico que se da con la reina abeja que coordina a todos y llega a la colmena y ese proceso químico va dando un producto maravilloso que es la miel. Dicen que es dulce, dicen que es muy saludable, dicen que es sabrosa, dicen, pero tú nunca sabrás lo que es la miel de verdad hasta que no la gustes, hasta que no la pruebes. ¡Qué bendición! Que Jesús en nuestra vida puede ser probado, puede ser gustado. Jesús es delicioso, Jesús es sabroso, permítame esa expresión, porque lo hemos gustado. El salmista decía, gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. La bondad de Dios se puede disfrutar, se puede gustar, se puede saborear. La presencia de Dios, yo puedo leerla en la palabra, yo puedo leer cómo la gloria de Dios se manifestaba en la antigüedad, cómo la gloria de Dios se manifestó en la iglesia neotestamentaria, cómo vino el Espíritu Santo, cómo llenó a los primeros como 100, luego cómo cayó otra vez en aquellos que habían sido amenazados, cómo llegó a la casa de Cornelio, cómo cayó sobre los cristianos en Éfeso. Puedo leer del Espíritu Santo,
pero nunca, si no lo experimento en mi vida, si no lo siento, no sabré qué es. Pero Dios es tan bueno que a todos, sin excepción, nos permite disfrutar de su presencia. Es más, hermano, hermana, amigo, amiga, ahí donde tú estás esta mañana, puedes gustar la presencia de Dios. Puedes decirle, Señor, hazme sentir tu presencia en esta mañana. Ahí donde estás, puedes decirle, hazme sentir tu presencia, Dios. Hazme sentir tu amor, hazme sentir tu gozo, hazme sentir tu misericordia. Jesús, quiero conocerte. Alguien que le diga al Señor esta mañana, quiero conocerte más, quiero conocerte aún mejor, quiero conocerte más profundamente, oh Señor. ¿Por qué no escribes ahí en el chat? Dale una alabanza al Señor, dale un aplauso, dile ahí, lléname Señor, quiero conocerte más, quiero conocerte Jesús más profundamente, quiero experimentarte en mi vida. De esto fue que Jesús les habló a los discípulos cuando les dijo, me seréis testigos. No se vayan, quédense en Jerusalén y reciban poder para poder ser mis testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de su presencia, testigos de su poder, testigos de su autoridad, testigos de su majestad, de su gracia, testigos de su Espíritu Santo moviéndose. Qué bueno que esta mañana alguien aquí experimente la presencia de Dios. Ahí donde estás, está el Espíritu Santo. Ahí donde estás, está la presencia de Dios. ¿Por qué no dejas un momentico eso que estás haciendo y le adoras por unos segundos y le dices, hazme sentir tu presencia y siente cómo tu cuerpo a esa presencia? Siente cómo tu cuerpo reacciona a la presencia de Dios, porque Él es real. Jesús es real. Dios está aquí. Dios está ahí a tu lado y puedes disfrutar de su presencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabamos a Jesús. 3, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. El término perfecto en griego era teleios. No se refería a la perfección absoluta que solo Dios posee. Teleios significaba completo, acabado, maduro. Al terminar de edificar una casa, se decía que estaba teleios. Un bebé en el vientre de su madre, a los 9 meses, estaba teleios. También se usaba esta expresión para referirse a alguien que había crecido y llegado a la estatura de un hombre maduro. El objetivo de Dios para cada uno de nosotros es que el proceso de edificación y crecimiento se complete en nosotros para que seamos hombres y mujeres teleios. Es decir, que alcancemos la estatura espiritual de Cristo. A eso es lo que se refiere esta escritura. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, es decir, a un varón completo, a un varón maduro, a un cristiano, lo vamos a definir más adelante, que no se deja mover por las circunstancias, por las situaciones, por los comentarios, por los chismes, por lo que pasa, por la situación, por la inflación, por la devaluación del peso, por el incremento de la inflación. No. Un varón, una mujer, teleios, completos, maduros, perfectos, que están definitivamente terminados por la obra de Dios. Hermano, pero eso ¿cuándo lo llegaremos a hacer? Ahí está el proceso de Dios. Por eso dijimos que esto es un proceso gradual. Cada vez mejoras más, cada vez maduras más, cada vez te hace menos daño las pequeñas cosas. Cuando comenzaste a ser cristiano, cualquier cosa te apartaba, cualquier cosa te enfriaba, cualquier cosa te desanimaba. Pero si eres un varón teleios, un varón, una mujer teleios, completo, que va creciendo, que va madurando, entonces va resistiendo.
Ah, que el pastor no me saludó, no pasa nada. Que el hermano me mira mal, no pasa nada. Que escuché un comentario que yo predicaba mal, que yo no servía para dirigir, que qué voz tan horrible, no pasa nada. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Hermano, hermana, es tiempo de madurar, es tiempo de crecer, es tiempo de dejar de ser niño, de dejar de ser niña y convertirse en lo que Dios quiere que seamos. Un varón, una mujer teleios, completo, no con la perfección absoluta que solo Dios posee, porque eso lo lograremos cuando el Señor venga por nosotros, pero sí podemos madurar, sí podemos estar completos, sí podemos tener crecimiento. Por eso es hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Cuarto, dice el cuarto punto, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oye eso, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que todos crezcan hasta llegar a ser como Jesús. Oye eso, Dios quiere que todos crezcamos hasta que todos lleguemos a ser como Jesús. Esa es la meta, ser como Jesús. Tu modelo a seguir, perdona que te diga esto, perdona, sé que hay mucha gente que influye en nuestra vida para bien. Sé que hay mucho modelo a seguir, pero tú no puedes pretender ser como el pastor. Tú no puedes pretender ser como ese hermano que te evangelizó, que te ganó. Tú no puedes pretender ser como la esposa del pastor o como aquella hermana que se ve tan consagrada. Tú tienes que llegar a ser como Jesús. Ahora el hermano Jairo comentaba algo, y es que a veces aún pastores caen, van hacia atrás, fracasan. Aún hermanos de mucha trayectoria y de muchos años en la iglesia fracasan. El único que no fracasa es Jesús. Por eso Dios nos hizo con el propósito y nos diseñó para ser como Jesús, no como otro ser humano. Por eso es tan importante y tan vital que tú y yo querramos ser como Jesús. Ese es su plan para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice Romanos en su capítulo 8. Porque a los que antes conoció, a estos escogió para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, y Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios se alegra cuando una persona nace de nuevo. Hay fiesta en los cielos, pero el deseo de cualquier padre es que sus hijos no se queden bebés toda la vida, sino que crezcan y lleguen a ser hombres y mujeres maduros y completos. Yo sé que tener bebés es algo bonito. Yo tengo dos hijas, gracias a Dios. Una que ya se acerca a los 22 años y otra que se acerca a los 17 años. Cuando eran bebés, disfrutamos de esa época y disfrutábamos de todo lo que hacían las bebés. Y tú disfrutas de tu bebé, de tu niño, pero en realidad uno quiere que se queden así. El anhelo del corazón de un padre es que crezcan y al crecer, que maduren. Yo no pretendo que mi hija de 22 años hoy tenga los comportamientos que tenía 5 o 6 años. Y es lo que muchos padres no entienden. Fíjate que ahora Jairo comentaba algo interesante. Es que cuando el niño está en su infancia, cuando está pequeño, depende de papá 100%. Es dependiente totalmente. Pero cuando llega a la adolescencia, ahora va al otro extremo. Quiere ser completamente independiente. Ya no quiere depender de papá y mamá. Tú ves que un niño está jugando, una niña está jugando. Y cuando los papás se van, ella deja el juego y se va con los papás. Deja a sus amiguitos botados y dice, me voy porque papá y mamá se van. Chao. Pero cuando llega la adolescencia, no se quiere despegar de sus amigos. Y entonces papá y mamá le dicen, vámonos, váyanse adelante, yo llego ahorita. Ya no se quiere ir con papá y mamá. Hay muchos padres que no entienden eso. Y es sabio que papá y mamá entiendan las
épocas, los ciclos, las etapas de la vida, y que llegará una etapa en la vida de tu hijo y de tu hija cuando prefiera estar con su grupo social de amistad que contigo. Debes prepararlos. Aquí Dios nos muestra algo maravilloso. Él no nos creó para que nos quedáramos bebés, Él nos creó para que creciéramos y nos dio una medida a la estatura de la plenitud de Cristo. El deseo de cualquier padre entonces es que sus bebés crezcan, que avancen, que lleguen a ser hombres y mujeres maduros y completos. Esa es la intención del crecimiento a la medida. Mira que hay una medida, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos al versículo 14, para que vea usted entonces el propósito que está en esta escritura tan maravillosa. Entonces, el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ojo el para. Entonces, mira el hasta que todos lleguemos. ¿A dónde? A la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? Al conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? A un varón maduro, completo, perfecto. Hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esas 4 metas, esos 4 objetivos, ¿para qué? Para que ya no seamos niños. Los niños son fluctuantes, pueden ser engañados fácilmente por cualquier viento de doctrina. En el griego dice sacudidos por las olas y llevados de acá para allá por todo viento de doctrina. Imagínate eso. Las 4 metas y los 4 objetivos que Dios nos da en el versículo 13, entonces es para evitar lo del versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo así? Es que hay hombres que utilizan con mucha astucia artimañas de error y empiezan a engañar a quienes, aquellos indoctos, aquellas personas que no maduran, aquellas personas que no crecen, aquellas personas que definitivamente tienen un problema de madurez y se quedan enfermos toda la vida, se quedan niños fluctuantes, se quedan niños que definitivamente no crecen. Así que entonces hay doctrinas que no concuerdan con las apostólicas y son en realidad falsas. Entre esas falsas doctrinas hay doctrinas de hombres. Si tú revisas Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 8, esa cita dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y el versículo 20 al 23 de ese mismo Colosenses 2 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometidos a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Dice el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Ojo aquí, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, hay filosofías de hombres, hay doctrinas que no son reales, como las que estamos viendo, que no vienen de Dios. Esas son doctrinas de hombres. No gustes, no toques, no manejes, no hagas esto, no hagas aquello.
haz este tratamiento, haz esta terapia, pero que no son según Cristo. Pero no solamente eso, también hay doctrinas diabólicas. Escuche eso. Una cosa son las doctrinas de los hombres, que vemos en Colosenses 2, 8, 20 al 23, y otras son las doctrinas diabólicas, que también se quieren infiltrar en la iglesia y que nosotros debemos con responsabilidad cuidar de que eso no afecte nuestra vida. ¿Y cuáles son esas doctrinas diabólicas? Bueno, las podemos constatar en Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Ahí están esas doctrinas diabólicas. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escucha esa doctrina diabólica que Pablo le va a relatar a Timoteo en estos textos. Entonces dice, por la hipocresía de mentirosos. Ojo aquí, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo la conciencia cauterizada o cauterizada la conciencia, mire lo que van a hacer. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces algunos cristianos ingenuos, poco conocedores de la palabra, proclaman doctrinas que escuchan de otros, sin cotejar primeramente si están fundamentadas en el querigma y la didaqué de los apóstoles. Entonces hay que tener cuidado, no hay que ser niño. No hay que ser niño. No, es que esto lo dijo el hermano tal. No, es que esto lo dijo el reverendo tal. No, es que esto lo dijo el apóstol tal. No, es que esto lo dijo el hermano tal que tiene miles de seguidores en las redes y que es un boom. Pero ¿qué dijo? Y lo que dijo está sustentado por la palabra. Lo cotejaste, le pusiste el filtro de Dios. Si pasa este filtro, este colador, vale. Pero si no pasa, no puedes creerlo. Las personas más peligrosas son las que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tienen vidas dobles. Su fin es la propia satisfacción y usan a la gente para lograr sus ambiciones carnales, que usan con eficacia, con astucia, artimañas del error. Dice el versículo 14 de Efesios 4. El antídoto más eficaz contra todo ese veneno es edificar a los discípulos con la palabra, seguir la verdad en amor y tener un crecimiento integral. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esta debe ser la meta de todos los ministerios, cooperar con Dios en la edificación de una iglesia madura, crecida y bien afirmada en la palabra de Dios y consagrada a servir. Oiga, ya no seamos niños fluctuantes. La palabra niño aquí viene del griego nepioi, que significa bebés. Y ojo a lo que significa eso, uno que no sabe hablar todavía. Hace falta toda la gama del ministerio de los dones, tanto generales como especiales, para la alimentación. Primero, por medio de la leche no adulterada de la palabra, y luego con el alimento sólido, a fin de alcanzar la madurez deseada. Entonces, el bebé necesita lechita, pero una leche no adulterada. Y después de que vaya creciendo, entonces hay que darle alimento sólido. Hay que darle ya el agüita de frijoles, los frijoles. Hay que empezar a darle ya sustancia para que ese niño se vaya fortaleciendo. Hermano, qué interesante que este devocional, me gusta a mí algo que le he escuchado a Jairo decir muchas veces, y es que en este devocional hay varios ministerios desarrollándose. Hay quienes son excelentes predicadores, hay evangelistas, hay muy buenos pastores que dan unas reflexiones y unos consejos que definitivamente nos cautivan el corazón y nos dan esa fortaleza. Hay maestros de la palabra que dan enseñanzas profundas y bonitas que nos hacen coger peso, que nos hacen coger solidez. Así que me gusta
este espacio porque durante la semana y todos los días se está alimentando a los cristianos, a los que necesitan lechita. Ahí les llega su leche no adulterada, no adulterada. A los que ya van creciendo también se les da un alimento más fuertecito. Y a los que ya son maduros, que tienen años y trayectoria en la iglesia, en la vida cristiana, también se les da su bandeja paisa, también se les da su alimento sólido. Y así es en la iglesia local. Si tú te fijas, Dios en los hermanos de la congregación, en las hermanas, cada vez que predican, cada vez que exponen la palabra, Dios está alimentando a los bebés, Dios está alimentando a los preescolares, Dios está alimentando a los infantes, a los adolescentes, a los adultos mayores. Todos tienen su alimento y todos son nutridos por la palabra. Aquí lo que Pablo está diciendo es: no sean bebés, niños fluctuantes, que significa que no saben hablar todavía. No, para ustedes sean hombres y mujeres maduros. ¿Qué obstáculos impiden la madurez? Los engaños de los falsos doctores. Entonces, nota que usan palabras como estratagema, astucia y artimañas del error. Esos son los engaños de los falsos doctores: estratagema, astucia y artimañas del error. La estratagema, dame el versículo 14, Jairo, para ver cómo dice: no sean niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Oiga bien, dice por estratagema, ojo a esa palabra, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esas tres palabritas son los engaños de los falsos doctores. Estratagema obedece a un griego que es kubeia, que significa trucos utilizados por tramposos que jugaban con dados previamente manipulados. Eso significa fraude. ¿Se acuerda de ese jueguito de no solamente de los dados, sino también de dónde está la bolita? La bolita, la bolita, la bolita, la bolita, la bolita, la bolita, que siempre utilizaban ese galanchín, que siempre utilizaban esa persona para engañar a otro, que decía: está en el medio, tome 20,000, uy, se ganó 20,000. Está en una esquina, tome 5,000, uy, se ganó 5,000. Entonces llegaba el incauto y miraba y decía: uy, aquí se puede ganar, tome 50,000 a la mitad, no está la bolita, perdió los 50,000, pero si él ganaba, claro, es que él es compinche del otro. Eso es fraude. Y los falsos doctores, escuche bien, los falsos doctores entonces usan estratagemas, cuellas, trucos para engañar. ¿Con qué? Con astucia. La palabra astucia viene de un griego que es panorgia. La panorgia es mañosería para enredar, embaucar a las personas simples, habilidad o destreza para la maldad. No olvide que el diablo es astuto, no sabio ni inteligente, astuto, habilidad y destreza para la maldad. Coger o atrapar al Señor en una palabra para describir la serpiente en el Edén. ¿Cómo así? Recuerde usted que a Jesús siempre lo querían atrapar en una palabra y siempre le hacían preguntas tratando de que él fallara en la palabra, que se equivocara en el dicho. ¿Ya? Astucia es lo que también usa la palabra para describir la serpiente en el Edén. Pero la serpiente era más astuta que los animales. Entonces, esa astucia viene del diablo. Artimañas del error, metzodeia, es la palabra griega, metzodeia, que significa artificio, parodia, acechanza o métodos engañosos que desvían de la verdad. Así que cubeia, ponorgia y metzodeia es lo que se une para engañar y para evitar que el cristiano llegue a la madurez. La falta de verdad y la falta de amor también son estorbos a la madurez del cristiano. Bueno, estamos llegando ya al final porque ahorita quiero abordar el funcionamiento de la iglesia como un solo cuerpo,
que es lo que viene a partir del versículo 15 o 16. Pero vamos a dejarlo hasta aquí esta mañana. Creo que con lo que hemos compartido, pues tenemos algo interesante, algo precioso en nuestra vida para reflexionar el día de hoy, hasta que todos lleguemos. Recuerde, esa frase, hasta que todos lleguemos, tiene tres cosas importantes, que son ¿cuál? Que es un proceso gradual, que toda la iglesia debe crecer y que esa frase constituye una afirmación, una realidad, hasta que todos lleguemos. Que son cuatro objetivos que hay: la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, el varón perfecto y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que cuando llegamos a esas cuatro metas, a esos cuatro objetivos, hay un para, claro, y ese para es definitivamente para que yo no sea llevado de aquí para allá como un bebé, como un niño fluctuante, por doquiera, por todo viento de doctrina que usan aquellos falsos doctores, aquellos falsos maestros, aquellos falsos profetas, que usando estratagemas, con astucia y con artimañas de error, logran engañar a los cristianos. Por eso es necesario el conocimiento pleno. Acuérdese, epignosis, epi, conocimiento, gnosis, epi pleno, completo, gnosis, conocimiento. Por eso es necesario experimentar la presencia de Dios en mi vida. Por eso es necesario que Jesús more en mi corazón, su presencia esté en mí, conozca su palabra, me alimente de la escritura, no como cuento, sino que como palabra de Dios, y a través de eso estar firme para resistir cualquier engaño, cualquier falsa doctrina, cualquier veneno que me quiera lanzar el diablo con su astucia para sacarme de la verdad. Así que esta mañana es importante que estemos firmes y que ese hasta se cumpla en nuestra vida, hasta la unidad de la fe, hasta el conocimiento pleno por experiencia de Jesús en mi vida, hasta que llegue a ser maduro, un cristiano maduro, firme, y hasta que complete la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas, esta mañana esta ha sido mi reflexión, mi consejo, mi enseñanza, y anhelo de todo corazón que cada día crezcamos, nos afirmamos y permanezcamos hasta que el Señor venga. Que ninguno de nosotros sea engañado ni arrastrado por una falsa doctrina, sino que nos mantengamos firmes y mantengamos sin mezclas, sin manchas, la doctrina sana y santa que hemos recibido de Dios. Muchas gracias a todos por este espacio. Paz de Cristo y un excelente día para todos. Gracias, mi hermano Jairo. Paz de Cristo.